Continuamos entonces con la segunda parte del movimiento circular. En la parte anterior básicamente habíamos visto, así como cuestión fundamental, importante, que si algo gira, como gira este punto en la figura, si algo gira, para que eso pase sobre el punto tiene que haber aplicado una fuerza que apunte hacia el centro de giro, que en este caso es el punto O. Y eso tiene que estar aplicado en todo momento mientras esto gire. O sea, en todo punto hay que hacer fuerza trayendo al punto hacia el centro de la trayectoria para que el punto no siga con esta velocidad y pueda doblar, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Bueno, a esa fuerza se la llama fuerza centrípeta. Acá la hemos puesto como la fuerza total aplicada a la masa esta que apunta hacia el centro del eje de giro. O sea, esa es la fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta no es una fuerza más de la naturaleza, por decirlo de alguna forma. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales y toda otra cosa, toda otra fuerza está compuesta o es combinación de esas 4 fuerzas fundamentales. Algunas son conocidas por ustedes, otras no tanto. Bueno, la gravitatoria que nosotros vimos, la fuerza que se hace en 2 cuerpos por el solo hecho de tener masa, esa es la fuerza gravitatoria. Después está la fuerza electromagnética, la fuerza que rige los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos, o sea, la fuerza que se hace en 2 imanes o 2 cargas eléctricas, etcétera, etcétera. Y después hay 2 fuerzas más que no son tan conocidas en la vida cotidiana, que una es la fuerza fuerte, la que está, digamos, adentro de los protones y de los neutrones, básicamente. La fuerza entre quarks, que son las partículas que componen a los neutrones y protones, entre otras partículas que componen estas cosas, y la fuerza débil que es la que participa de alguna manera de la desintegración radiactiva. O sea, el Sol funciona gracias a la existencia de la fuerza débil, porque genera su energía desintegrando materiales. Pero además de estas 4 fuerzas no hay otra, no hay más nada. No hay más nada. Por lo menos hasta ahora. Entonces la fuerza centrípeta, que es una fuerza más, es la fuerza magnética, es la fuerza no. Es alguna de las fuerzas de interacción que nosotros vimos. Nosotros vimos poquito, ¿no? Vimos gravitatoria, fuerza de rozamiento o de contacto, y la normal, ¿no? En realidad la fuerza de rozamiento y la de contacto son fuerzas la fuerza de rozamiento y la normal son fuerzas de contacto. Pero nosotros, y la fuerza elástica, me estaba olvidando de una de ellas, ¿no? De la última que vimos, la fuerza elástica. Más que eso no vimos. Esa fuerza, la elástica, la de rozamiento, la normal, son fuerzas generalmente de origen electromagnético, lo habíamos comentado en su momento. Y después está la gravitatoria, ¿no? El peso, esa obviamente es de origen gravitatorio. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas? ¿Qué es esta fuerza? Estas, vuelvo a repetir, algunas de esas fuerzas que se proyectan en la dirección del radio de giro, o sea, del segmento que une al centro de giro con la masa. Vamos a poner ejemplos. Supongamos que este punto sea la Tierra y esto el Sol. La Tierra gira en torno al Sol porque el Sol hace fuerza sobre la Tierra y la atrae, por eso gira, si no, no podría girar. Esa fuerza es de origen gravitatorio.
Es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Bien, pongamos otro ejemplo. Supongamos que esto sea una moto que intenta doblar por una carretera. En ese caso, ¿cuál sería la fuerza centrípeta? Bueno, ahí podría ser, por un lado, la fuerza de rozamiento con la carretera, que tiene que tironear a la moto hacia adentro, para que la moto pueda doblar. Bueno, esa fuerza de rozamiento, lógico que es una de las 4 fuerzas fundamentales, porque ya lo dijimos, está ligada con la electromagnética. También podría ser la normal, porque vieron que cuando uno quiere doblar con una moto en una curva muy cerrada, uno tiene que inclinarse hacia el centro de giro. Bueno, imagínense la flecha de la normal. Imagínense usted arriba de la moto, la flecha de la normal que sale de sus cabezas y perpendicular al piso, y ustedes se inclinan, y ahora esa flecha se inclina hacia el centro de giro. O sea que ustedes proyectan parte de la fuerza normal hacia el centro de giro. Entonces, gracias a esa proyección y al rozamiento, por ejemplo, la moto puede girar en un camino muy curvo a alta velocidad, por ejemplo. Un tren también, cuando va en la vía y dobla el tren, la vía dobla, ustedes van a notar que el tren se inclina hacia adentro de la trayectoria, hacia donde va a girar, digamos. Está bien, para ganar posibilidad de girar, porque, vuelvo a repetir, si no uno no hace fuerza centrípeta, el cuerpo no gira. Está bien, no es como... A ver, a veces se dice mal, el cuerpo gira, entonces aparece una fuerza centrípeta. Lo he leído en libros del secundario, por ejemplo. El cuerpo gira, entonces aparece una fuerza centrípeta. No. No es del todo correcta la frase, no es del todo feliz. No es que el cuerpo gire, entonces aparece una fuerza centrípeta. Aparece una fuerza centrípeta, entonces el cuerpo gira. Esa es la realidad. Bueno. Por otro lado, en este dibujo se dibujó la velocidad, que siempre es tangente a la trayectoria, que está en línea punteada. La velocidad obviamente depende de para qué lado esto gire, ¿no? Si esto gira así, en el sentido de las agujas del reloj, bueno, la velocidad va para este lado, y si gira en sentido contrario, la velocidad va para el otro lado. Pero la fuerza centrípeta y su múltiplo, que es la aceleración centrípeta, esta aceleración, apuntan siempre hacia el centro, ya sea que esto gire así o gire para el otro lado. Bueno, entonces, la clase pasada más o menos hablamos de eso. También mostramos las formulitas que entran acá en juego, sin demostraciones. De lo que no mencionamos mucho y que dijimos que íbamos a mencionar algo era de los radianes. Los radianes no es nada místico, nada raro. Simplemente es una unidad en la que se utiliza para medir ángulos. Por ejemplo, uno puede medir ángulo alfa acá poniendo un transportador acá y midiendo el ángulo en grados. Pero también podría ser así. El ángulo alfa, medirlo, calcularlo o medirlo a través de una división. ¿Qué división? A través de dividir el arco que define el ángulo ¿no? Este ángulo define este arco. Dividir el arco dividido el radio. Y eso define el ángulo alfa. No importa cuál es el arco que yo use, puede ser el arco o puede ser un arco de una circunferencia más chiquita dividido el radio de la circunferencia más chiquita. La cuenta me dirá lo mismo. Entonces, una manera de medir el ángulo es dividiendo el arco sobre el radio.
Ahora fíjense una cosa, ¿no? El arco, la longitud de este arco, ¿en qué se mide? Bueno, pongamos en metros. El radio, bueno, también, pongamos en metros, ¿no? En la misma unidad tiene que usar uno. Entonces, así que el radián, cuando yo hago esta cuenta, metro sobre metro, no me da unidades, se me simplifica, ¿no? Supongamos que L mide 1 metro y R es 1 metro. Cuando yo hago acá 1 metro sobre 1 metro, metro se me simplifica con metro y me queda 1. Alfa es 1 radián. Por eso el radián no tiene unidades, porque es el cociente de dos longitudes, las unidades se simplifican. Bueno, 1 radián equivale más o menos a 57 grados. Más o menos a 57 grados. O sea que si esto tuviese 1 metro, este arco, y el radio es de 1 metro, este ángulo son 57 grados. O si esto es 1 centímetro y el radio es 1 centímetro, o si son 20 centímetros L y 20 centímetros el radio, cuando yo hago la cuenta me da un radián 57 grados. No es nada más místico que eso. Bueno, lo que pasa es que lo mencionamos porque nosotros cuando acá hablemos de la velocidad angular, que ya la habíamos mencionado en la presentación anterior y hoy la vamos a recordar, vamos a tener que escribirla en radianes sobre segundo para hacer las cuentas y no pifiar, digamos. Bien. Bueno. Y también la presentación pasada habíamos dado la fórmula, la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial sobre el radio, la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Algunos libros, en vez de llamar velocidad tangencial, la llaman velocidad. Lo mismo, acá estaban hablando de la tangencial. Después, bueno, la fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta. Esta es la ley de Newton, ¿no? Y como bien puse acá, después vamos a verlo esto en un ejemplo, esta fuerza centrípeta es la suma de las proyecciones de las fuerzas que hay presentes hacia el centro de giro. O sea, de las fuerzas que están presentes, tengo que sumar todas las proyecciones de esas fuerzas, si es que tienen proyecciones hacia el centro de giro. Después lo vamos a ver con un ejemplo. Así que no importa. Ahora lo decimos, después lo vemos con un ejemplo. Después estaba la velocidad angular, que la acabo de mencionar hace un rato, que es cuánto ángulo yo barro en la unidad de tiempo. Por ejemplo, el punto gira 20 grados en un segundo. Entonces su velocidad angular es 20 grados sobre segundo. Dije que la velocidad angular generalmente para hacer las cuentas, cuando uno la utiliza, por ejemplo, para calcular la velocidad tangencial, y con eso la fuerza centrípeta, que son cosas importantes que tengo que calcular, la velocidad angular la voy a poner en radianes, no en grados, en radianes por unidad de tiempo, por segundo, por ejemplo. ¿Está bien? Pero, vuelvo a repetir, vamos a verlo con un ejemplo. Después estaba el período, tau, esta es la letra griega tau, el período, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta así entre nosotros, ¿no? O también pasar por el mismo punto moviéndose en la misma dirección. Y como es el tiempo que tarda en dar una vuelta, se medirá en unidades de tiempo, por ejemplo, minuto, segundo, hora, año, ¿no? Por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra alrededor del Sol es 1 año. Después ustedes escríbanlo como quieran, en segundos, en minutos, ¿no?
Bien, qué sé yo, el periodo de rotación de la Tierra en torno a su eje es un día, ¿no? La Tierra da una vuelta sobre sí misma en un día. ¿Mm? Bueno, y después está la frecuencia, que era el número de vueltas que se daba en la unidad de tiempo, o el número de veces que el móvil pasa por la misma posición viajando al mismo sentido. Por ejemplo, si yo doy, no sé, 500 vueltas en un segundo, la frecuencia son 500 vueltas por segundo. Cuando yo pongo vueltas o hablo de vueltas por segundo, una forma de llamar a esa unidad, vueltas por segundo, es llamarla Hertz, en honor a un físico alemán que se llamó Hertz. Entonces, si algo da 200 vueltas por segundo, tiene una frecuencia de 200 Hz. Y bueno, la frecuencia es la inversa del periodo. Es la inversa del periodo. Bueno, de todo eso hablamos en la clase pasada. Bien, vayamos a una serie de ejemplos concretos, porque lo importante que va a tener esta clase es ver cómo en un ejemplo, una de las cosas importantes en un ejercicio es saber para dónde apunta la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Saber para dónde apunta. Bueno, y acá vamos a analizar 3 ejemplos para ver justamente eso. Porque bueno, vuelvo a repetir, seguramente en el ejercicio hay que ver para dónde apunta y después aplicar la ley de Newton para sacar lo que haya que sacar, ¿no? Tenemos un péndulo plano, que es una masa unida con un hilo a un punto. Después tenemos un péndulo cónico, que es lo mismo, nada más que la masa gira así. Este círculo, esta circunferencia que está dibujada acá es la trayectoria de la masa. Y después tenemos un auto que viaja en una pista que es tipo una pista cónica, que se llama pista con peralte. Podría ser un auto, podría ser la vía de tren, que está siempre cuando el tren dobla, la vía está inclinada hacia arriba para que el tren pueda girar con más facilidad cuando proyecte su normal en el sentido del radio de giro. Entonces ahí le facilite doblar, como cuando ustedes van en la moto y para doblar tienen que inclinar el cuerpo hacia adentro del radio de giro. Ya lo dije antes, pero lo vuelvo a decir. Porque utilizo mi normal, un poco de esa normal, la que se proyecta en la dirección del radio de giro, utilizo un poco de esa normal como fuerza centrípeta. Bueno, vamos a ver cada uno de estos ejemplos. Bueno, acá tenemos el péndulo simple. Entonces, aprovechando estos ejemplos, voy a mencionar un par de definiciones que aparecen en este contexto. Una de las definiciones es el plano de giro. El plano de giro es el plano que contiene la trayectoria del cuerpo. O sea, la trayectoria es esta línea punteada. La masa esta va y viene por esta línea punteada, hace esto, ¿no? Y esa línea punteada está en el plano de la hoja, de esta hoja de presentación de PowerPoint. O sea, está en el plano de la pantalla de vuestras computadoras. Entonces, ese es el plano de giro. Y el plano de giro
siempre contiene al centro de giro. El centro de giro en este caso es este punto, es el punto en torno al cual gira. Acá es obvio y evidente, pero hay un problema donde eso no es obvio y siempre meten la pata, que después lo voy a mencionar. Está bien, el plano, si uno identifica la trayectoria, identifica el plano de giro. Y uno sabe que el centro de giro tiene que estar en el plano de giro, no puede estar en otro lado. Luego la fuerza centrípeta son todas las fuerzas presentes, la suma de las fuerzas presentes que apunten hacia, digamos, de la masa, la fuerza que estén en la dirección de esto, de que del radio de giro, el que une la masa con el centro de giro. Bueno, en este ejemplo, si uno lo dice en palabras, es más largo de lo que es escrito en ecuaciones, ¿no? En este ejemplo tengo solamente sobre el péndulo hay dos fuerzas de interacción, solamente dos. Una es la tensión, que es el producto de la interacción entre el hilo y la masa, y otra es la fuerza gravitatoria, el peso, que es producto de la interacción entre la masa y el planeta Tierra. Bueno, la fuerza centrípeta tiene que estar armada con esas dos fuerzas que mencioné. Acá no hay otra fuerza más. Y si alguien, además de estas dos, cuando le dicen dibuje el diagrama de cuerpo libre, además de estas dos, pone la fuerza centrípeta como una fuerza adicional, está mal. Se considera un error conceptual y en un examen te suenan. Bueno, ¿cuál es la centrípeta? La receta dice, agarrad todas las fuerzas que tenés, las únicas que tenés, las fuerzas reales, las de interacción, y proyectarlas hacia el centro de giro. O sea, en la dirección esta, ¿no? Del radio de giro. Esta es el radio de giro. Bueno, hay una fuerza que está toda proyectada en el radio de giro, que es la tensión. Esa apunta hacia el centro de giro. Bueno, esa va entera entonces. Acá está T. Va toda entera. ¿Y con qué signo? Positivo, porque si apuntas al radio de giro, hacia el centro de giro, va con signo positivo. Eso no lo elijo yo. Lo tengo que poner así. Si apunta hacia el centro de giro, tiene que ir positiva. Y si apunta para el lado contrario, como pasa con esta parte del peso, porque esta fuerza que está acá es una parte del peso. O sea, el peso proyectado en la dirección esta, en la dirección radial. Eso apunta para afuera. Primero que se escribe como este lado es el cateto adyacente a este ángulo. Así que esta fuercita se escribe como la hipotenusa, que es m por g, multiplicado por el coseno de este ángulo. Esto que está acá. Y apunta hacia afuera, o sea, es negativa. Con esa convención vamos a trabajar nosotros. Si apunta hacia el centro de giro va a ser positiva, si apunta hacia afuera va a ser negativa. Esa es la convención que vamos a elegir. Bueno. Después está el eje de giro. El eje de giro pasa por acá, por el centro de giro, y es perpendicular al plano de giro. O sea, el eje de giro es una línea recta que pasa por este punto y pincha al plano de la hoja o a la pantalla de la computadora de ustedes o a la pantalla del celular, la pincha en 90 grados, o sea, ¿no? En 90 grados.
Y el radio de giro ya lo mencioné, es este radio el que une el centro de giro con la masa. Y es importante porque es ese radio de giro el que contiene, como dice acá, al vector fuerza centrípeta, que siempre apunta hacia adentro, porque cuando yo haga esta cuenta acá, tiene que ganar T, porque si no gana T, esto me da que apunta hacia afuera, y si apunta hacia afuera, esto no puede estar doblando. Esto no puede estar doblando. Veo que dobla, por ende la cuenta me tiene que dar una fuerza neta hacia adentro. O sea, si yo hago esta menos esta, tiene que ganar la tensión y aparecer fuerza neta hacia adentro. Si no, no estaría doblando. Bueno. Vayamos al caso del péndulo cónico. En el péndulo cónico la masa no gira, no va y viene así, sino que describe una circunferencia tal cual está dibujada acá, que está contenida en un plano de giro que yo estoy llamando pi, que es un plano, una hoja, que en este caso es perpendicular a la pantalla de ustedes, que es este plano que está acá. Esta línea recta es paralela, está contenida en la pantalla de ustedes, y el plano, como está acá el ángulo este, es perpendicular a la pantalla de ustedes. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá está siempre el error que ustedes cometen. Cuando aparece este problema, mucha gente confunde a este punto como el centro de giro. O sea, la masa gira en torno a este punto, eso es lo que dicen. Y hacen apuntar la fuerza centrípeta hacia ese punto, porque la fuerza centrípeta tiene que estar contenida tiene que estar apuntando hacia el centro de giro. Pero no, porque otra vez, ¿no? La fuerza centrípeta apunta hacia el centro de giro, pero el problema es que el centro de giro está en el plano de giro, o sea, tiene que ser este el centro de giro. Porque este punto está fuera de esta hoja, ¿no? De la hoja que acá yo llamé pi, que es la hoja extensa que es perpendicular a la pantalla, ¿no? O sea, la masa está girando respecto de este punto, para nosotros, en este contexto de movimiento circular, y no respecto de este. Pensémoslo así. Vuelvo a repetir, ¿cómo hago para saber si este punto o este? Porque otro no hay. Y tengo que ver dónde está la trayectoria, porque la trayectoria está contenida en el plano de giro. Y el punto que yo estoy buscando también. Entonces la trayectoria es esta, es este círculo que yo dibujé acá. Entonces todo esto es el plano de giro. Entonces tiene que ser este punto que está contenido en el plano de giro, no puede ser este. Entonces yo sé que la fuerza centrípeta tiene que apuntar hacia este punto. Bueno, y otra vez, ¿cuál es la fuerza centrípeta? ¿Es una fuerza más? ¿Es una cosa magnética, algo nuevo que apareció, alguna fuerza fundamental nueva que apareció? No. Tiene que ser alguna de estas, sus proyecciones. Está hecha con las proyecciones de las únicas fuerzas que hay presentes. En un diagrama de cuerpo libre, uno dibuja T, la tensión del hilo y el peso, y si dibuja esto,
tiene que aclarar que esto es la fuerza centrípeta, que no es una fuerza de interacción, porque si con el diagrama de cuerpo libre ustedes muestran esto, algún docente puede pensar que ustedes han puesto esta fuerza como fuerza de interacción y le van a decir esto está mal. No, pero yo puse la tensión y el peso. Sí, pero FC no es una fuerza de interacción. Si uno la dibuja, aclárelo por favor inmediatamente. Entonces la fuerza centrípeta en este ejemplo es la proyección de la tensión que se proyecta con este ángulo en el radio de giro. Bueno, para proyectar yo utilizo el coseno, así que la tensión, el módulo por el coseno de beta. Acá está, la tensión por el coseno de beta. Y es positiva porque se está proyectando hacia adentro. Y el peso no se proyecta, está a 90 grados. Si yo pongo mg por el coseno de 90 grados, el coseno de 90 grados me da 0. O sea, no hay proyección del peso. O sea, en este ejemplo es solamente una componente de la tensión la que funciona de fuerza centrípeta. Bueno, y vamos a ver ahora el ejemplo del peralte, que es de los ejemplos que se han puesto siempre el más difícil. Nosotros vamos a suponer, bueno, tenemos el peso, este es el auto, ¿no? El auto que gira así sobre la pista esta tipo embudo. La pista es como un embudo, ¿no? Y el auto gira por adentro de ese embudo. Bueno, el auto, las fuerzas presentes son el peso, la normal, y supongamos que la fuerza de rozamiento apunta para allá. Este problema no es trivial. Nosotros vamos a aceptar, vamos a poner la fuerza de rozamiento apuntando para allá por una cuestión de conveniencia en nuestra cuenta. Pero no van a ser un problema así acá, eso es lo que quiero decir. Así que no se hagan demasiado problema. Pero simplemente la puse apuntando para allá para que aparezcan acá dos signos. ¿Qué es lo que funciona de fuerza centrípeta? Bueno, acá antes de eso están todas las definiciones que di antes, ¿no? El plano de giro, es el plano que contiene el auto y este círculo que yo puse acá, que es la trayectoria, ¿no? Y por ende pasa por el centro de giro, o lo contiene. Bueno, el radio de giro, que es este, ¿no? Que une el centro de giro con la masa. Y el eje de giro, que es este eje perpendicular al plano de giro. Bueno, pero lo más importante de todo esto, bueno, eso es importante también porque uno tiene que saber para dónde va a apuntar la fuerza centrípeta, ¿no? Lo importante es, o lo también importante es que, ¿qué es lo que funciona de cada fuerza centrípeta? Y bueno, es un poco de la normal, porque la normal se proyecta hacia adentro, se proyecta hacia adentro y por eso va positiva, la normal por el coseno de este ángulo. La normal por el coseno, eso va positivo, porque va hacia adentro. Y después tenemos una parte de la fuerza de rozamiento que apunta para el lado contrario. La fuerza de rozamiento, la dibujé así, para no ponerla así que me dé también positiva, para poner algo distinto acá. Para hacer recordar que si apunta para afuera es negativa. No quiere decir que la fuerza de rozamiento dé así, Bueno, entonces la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa me da esta componente hacia afuera. Entonces entra en la cuenta como negativa. Entonces otra vez, la fuerza centrípeta no es ninguna de las fuerzas extrañas de fuera de las 4 que mencioné, que son las que nosotros estudiamos, la elástica, la gravitatoria, la normal y la de rozamiento, están hechas por esas 4 fuerzas fundamentales también, no hay que decirlo.
Pero la fuerza centrípeta es las que estudiamos en este curso, proyectadas. Eso es. Por ejemplo, si el auto quisiera ir más rápido y tendría que la pista inclinarla más, tendría que ponerla más empinada para que esta recta quede más empinada y se proyecte más cantidad de fuerza hacia adentro. Porque yo para doblar algo que viaje más rápido lo tengo que tironear hacia adentro con más fuerza. Está bien, más allá de la fórmula, estas cosas hay que entenderlas así también, conceptualmente con los dedos. Está bien, si alguien viene corriendo derechito y yo quiero que el tipo doble alrededor mío, lo agarro el brazo y lo tiro para adentro. Ahora, no es lo mismo que venga un pibito de 7 años y yo lo tire del bracito para adentro que venga un mono de 130 kilos fisicoculturista y yo, si lo quiero hacer girar en torno mío, tengo que tirarlo para adentro con muchísima fuerza. ¿Está bien? Porque ahí tiene más masa. Bueno, si no tiene más masa pero va más rápido, también tengo que hacer mucha fuerza. Entonces, si el auto va más rápido, yo tengo que hacer mucha fuerza. ¿Y cómo la hago? Y bueno, tengo que, por ejemplo, inclinar más la normal, ¿no? Que es el mismo caso que el de la moto, ¿no? Si agarro una curva muy empinada y me toca inclinar bien para adentro. Ustedes habrán visto las carreras de motos, que en algunas partes de las curvas los tipos apoyan la rodilla casi contra el suelo de tanto que se tienen que inclinar para no irse por la tangente, vamos a decir, ¿no? Para poder doblar justamente. Bueno, entonces vamos a un problema concreto, que es un chico en una calecita. Este va a ser el tipo de problemas que van a aparecer ahí frecuentemente en la guía, de este estilo. Un chico de 14 kilos sobre una calecita, esto es 1,5 metros, y la calecita posee 2 metros de radio. Y bueno, les pido calcular el periodo, la frecuencia de velocidad angular del chico. Esto es aplicar formulitas. La velocidad angular que posee el punto del borde y el chico, y eso lo puse explícitamente para comentar algo que voy a comentar después, que va a ser, se los digo ahora, la velocidad angular de todos los puntos es la misma. Después vamos a ver por qué, es muy fácil. Después realicé un diagrama cuerpo libre del chico y calcular cuánto debe valer la fuerza centrípeta, indicando su módulo, dirección y sentido, y con qué fuerza o fuerzas está relacionada esta fuerza centrípeta. Y la pregunta es también si existe rozamiento y de qué tipo es el rozamiento. Bueno, empecemos por lo más importante. ¿Qué es esto? La fuerza centrípeta. El pibe tiene la normal y el peso. Ninguna de estas dos apunta para adentro. Entonces, ¿cómo cuernos dobla? Para doblar tiene que haber algo, una fuerza que apunte para adentro, que se proyecte hacia adentro. ¿Cómo dobla si no está? Bueno, podría inclinarse para adentro, entonces la normal se proyectaría un poquito para adentro. Bueno, eso no lo hace, el pibe se mantiene parado acá. Me tengo que preguntar si no hay otra fuerza que no metí. Sí, hay una fuerza que no metí. Existe el rozamiento también. Tiene que existir entonces rozamiento, que es la única otra fuerza que me queda como posibilidad, y que ese rozamiento apunte para adentro, para que el pibe pueda doblar. Y si el chico está firme sobre la calecita y no desliza, ese rozamiento será estático. Si desliza, si se patina, o sea, se mueve respecto de la calecita, el rozamiento va a ser dinámico, eso ya lo sabemos. Entonces tiene que haber rozamiento estático. Acá también hay un error que cometen con bastante frecuencia.
La calecita se mueve con velocidad constante, o sea, gira con velocidad fija. Por ejemplo, acá da 2 vueltas en 1 minuto siempre. En 1 minuto 2 vueltas. Bueno, en ese caso, ustedes a veces ponen que hay una fuerza hacia allá del pibe, que el piso hace fuerza contra el chico para allá, para donde gira. Y cuando uno le pregunta por qué, porque si no, ¿cómo va a doblar? ¿Cómo va a seguir la calecita? Bueno, cuando la velocidad es constante, eso es falso. No es falso cuando la velocidad de giro no es constante. Pero si eso lo van a ver en el curso siguiente de física, porque acá no se ve tanto el tema de un sistema que rota con aceleración. Acá los sistemas que rotan más o menos con velocidad constante y chau. Hay algunos ejemplos como el péndulo que no, pero bueno, ahí no hay tampoco ninguna fuerza, digamos, que uno aplique lateral para que el péndulo caiga. La fuerza lateral para que el péndulo caiga es la proyección del peso. Voy al péndulo porque ya que hablé, es esta. El hilo no puede hacer fuerza lateral, el hilo solo tironea. Esta es la que hace que el péndulo aumente su velocidad en la trayectoria. Y esta, o un poco de esta con esta, es la que hace que el péndulo gire. Bueno, volvamos. Entonces decía que si la calecita se mueve con velocidad constante sobre el chico, no hay fuerza lateral. La única fuerza es hacia adentro hacia el centro de giro. Cuando la calecita arranca, obviamente no arranca con la velocidad que tiene. Arranca desde cero y va tomando velocidad hasta que llega a una velocidad estable. Mientras eso pasa, la calecita va aumentando su velocidad, entonces aparece una aceleración que no es hacia el centro, o mejor dicho, además de la aceleración hacia el centro, aparece una aceleración tangencial. Aparece además una aceleración tangencial, además de esta que siempre debe estar cuando hay giro. Pero esos casos acá nosotros no lo vamos a ver. No vamos a jugar con esa aceleración tangencial que sí van a jugar en el próximo curso. Bueno, eso que dije es lo más importante. Ahora vienen las cuentitas. Las cuentitas son, bueno, ¿cuál es la frecuencia? Si da 2 vueltas en 1 minuto, son el número de vueltas dividido el tiempo. 2 vueltas en 60 segundos, que es 1 minuto, me da 1 sobre 30. Esto me da 0,033 sobre segundo. Y cuando yo la frecuencia la mido en algo sobre segundo, la mido en hertz. O sea, esto es 0,033 hertz. El período, el tiempo que tarda en dar una vuelta, es la inversa de la frecuencia. Fíjense que si ustedes hacen 1 sobre 0,033 me da 30 segundos. Y efectivamente, ¿no? Si da 2 vueltas en 1 minuto, una vuelta la va a dar en medio minuto, o sea, 30 segundos. Después está la velocidad angular, que tiene esta fórmula, que es 2pi sobre el período. ¿Por qué 2pi sobre el período? Porque es el ángulo que barre, o sea, 360 grados el ángulo en la unidad de tiempo en que lo hace. Recuerden que 2pi radianes, o sea 6,28 radianes, o mejor dicho, 2pi radianes, 6,28 radianes, son 360 grados. Si no se convencen, recuerden que un radian son algo así como 57 grados.
Si ustedes hacen 57 por 628, le da más o menos 360. Entonces, claro, 360 grados lo di en 30 segundos. Esos son 0,21 radianes sobre segundos. Hacer esta cuenta, ¿no? 628 sobre 30 son 0,21. Cuando uno escribía, en vez del ángulo en grado, lo pone en radianes, porque estos son 360 grados escrito en radianes, entonces la velocidad es en radianes. Y omega hay que calcularla así, si uno quiere calcular la velocidad tangencial en función de esa omega. No hay que escribir a omega en grados sobre segundos si uno quiere calcular la velocidad tangencial, porque la va a pifiar entonces. ¿Está bien? ¿Está claro? Escriban omega en radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque si después le piden velocidad tangencial y ustedes la quieren averiguar a partir de omega, les va a dar mal. Bien, dijimos que todo punto posee la misma velocidad angular, porque supongamos que este puntito va de acá a acá y recorre 20 grados en un segundo. Su velocidad angular en grados sobre segundo son 20 grados sobre segundo. Pero si este punto gira 20 grados, este también. Todos los puntos, porque la rueda es una rueda rígida. Este pedacito, el punto este, supongamos que está la superficie de la calecita, de madera. Este punto de la madera giró 20 grados, todos los puntos giraron 20 grados, porque si no quiere decir que la madera se deformó, qué sé yo. Entonces, todos los puntos tienen la misma velocidad angular, no así la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial es la velocidad angular multiplicada por el radio. Entonces este punto tiene una velocidad tangencial que vale la angular por este radio por este. Mientras que este punto tiene la misma velocidad angular pero por un radio más grande. O sea, la velocidad tangencial de este punto va a ser mayor que la de cualquiera de estos puntos, y la de estos puntos va a ser mayor que la de algún punto cercano al centro. Bien. Bueno, entonces acá puse lo que ya les dije. La fuerza centrípeta es la de rozamiento estático. No existe otra fuerza en la dirección radial, porque estas dos, que son las únicas otras dos posibles, no están en la dirección radial. Acá la de rozamiento. Si la pista esta tuviese un imán y el zapato del chico tuviese otro imán que se queda pegado con este, bueno, la fuerza centrípeta sería magnética, la fuerza magnética. Y si esto estuviese pegado con plasticola acá a la calecita, bueno, la fuerza centrípeta sería la fuerza de adhesión de la plasticola. Bueno, una vez que tengo la fuerza centrípeta bien identificada para dónde apunta, escribo las leyes de Newton. Como siempre, lo que pasa es que acá aparece un eje adicional. No el eje Y o el eje X, sino que aparece el eje radial. O sea que hay que escribir una ley de Newton para la dirección radial. O sea, esto que está acá es la fuerza centrípeta, que en este caso es la de rozamiento estático, que es la única que hay. Igual a la masa por la aceleración centrípeta, que se escribe así. Esto es un caso particular de esta ley, que me dice, suma todas las proyecciones en la dirección radial, que es lo que hicimos en los otros ejemplos anteriores, y ponelo igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, la ley de Newton escrita en la dirección radial. Bueno, algunos, vuelvo a remarcar esto,
A esta dirección radial la llaman X o Y. A mí no me gusta confundirlos tantos y la llamo dirección R. Y el menos R que le pongo acá es porque las cosas van a ser positivas para nuestra convención si apuntan hacia no R. El R nace acá y termina en el punto, el radio vector. Sino que apuntan hacia menos R. Por eso acá puse menos R. Entonces lo que apunta hacia menos R, como esta fuerza de rozamiento, llevará signo positivo. Si alguien lo pone al revés o no, porque si uno dice, bueno, si la fuerza apunta para adentro la voy a meter negativa. Meto acá negativo, pero resulta que esto es positivo, porque la velocidad tangencial al cuadrado es positiva. Algo al cuadrado es positivo más allá de cómo sea BT. La masa es positiva, el radio se define como una cantidad positiva, todo esto es positivo, y si esto lo pongo negativo me queda un número positivo igualado a un número negativo. Eso no puede ser. Y yo decía que la llamo una coordenada radial y no una coordenada, no la llamo X, y que la reservo para las coordenadas cartesianas. Porque las coordenadas cartesianas, como lo mencioné, no sé si recién, porque esta clase es la segunda vez que la doy, cambian punto a punto. Por ejemplo, cuando la masa está acá, la coordenada radial apunta así, como este vector. Cuando la masa se giró, apunta en otra dirección. Creo que ya lo dije, ¿no? Cuando esto va girando, bueno, el radiovector cambia de dirección, mientras que una coordenada X no cambia de dirección. Cuando yo acá pongo la cruz, X apunta para allá. Cuando la masa está acá, apunta para allá. Cuando la masa está acá, también apunta para allá. No cambió, no se torció. Entonces, además de la dirección radial, en donde uno tiene que escribir las ecuaciones de Newton, también existen las otras direcciones que ustedes tenían. Por ejemplo, en este caso, la dirección en Y, que me permite calcular la normal, por lo que voy a decir ahora. Bueno, si yo hago la ecuación esta, la segunda ley de Newton, proyectada en la dirección radial, me da que Fr vale la masa, que serán 14 kilos, la velocidad al cuadrado, que ya la había calculado, bueno, la calculo acá, que es omega por R, ¿no? Porque acá pongo Bt cuadrado. Bt es omega por R, omega era 0,21 sobre segundo y el radio en 1,5 metros, me da esto Bt. Así que te pones esto al cuadrado sobre el radio. Me da 0,86 newton. O sea que para que este chico doble hay que tironearlo hacia adentro con 0,86 newton. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si la fuerza de rozamiento máxima es menor que esto? No puede doblar. No puede doblar. Patinaría, se iría, saldría despedido de la calecita. ¿Quién me dice cuánto va la fuerza de rozamiento máxima? Ahí, la normal por mu. Acá no puse ni mu ni nada. Pero si yo multiplico la normal por mu y me da 0,5, quiere decir que la fuerza de rozamiento como máximo vale 0,5, entonces no puedo hacer 0,86 porque el máximo es 0,5. Entonces no voy a doblar en la calecita, voy a salir, me voy a patinar de la calecita, voy a salir disparado por la tangente. Bueno, creo que eso es todo, sí, efectivamente es todo. Lo más importante entonces que dijimos acá fue identificar hacia dónde apunta la fuerza centrípeta y en 2 o 3 problemas ver cómo construíamos esa fuerza centrípeta.
con la proyección de las fuerzas reales. A las fuerzas reales se las llama fuerzas de interacción, producto de la interacción de un cuerpo con otro. El cuerpo del chico con el piso. Esa interacción me da Fr y la normal. El chico con la tierra. Esa interacción me da el peso. ¿Quién es F centrípeta? Alguna de esas cosas o sus mezclas de proyecciones. No es una fuerza nueva. Bueno, eso que comenté es lo central, lo nuclear, lo más importante y lo único realmente importante de esta segunda parte. Bueno, ahora uno, estos conceptos, hasta que no haga ejercicios, como siempre, no los asimila. ¿Está bien? No los asimila. Es lógico que tengan que volver a escuchar esta clase, que tengan que ver a ver qué es lo que pasa con esto. Bueno, por ahora, nada más.